Eh, Otra cosa importante, y voy a volver a insistir en esto, cada vez, cada vez, chiquillos, que se forma un coenzimo Q reducido a nivel de la transferencia que ejerce los electrones desde el complejo 1 al coenzimo Q oxidado, o sea, dicho en forma simple, cada vez que el complejo 1 reduce el coenzimo Q y forma el coenzimo Q reducido, a través de algunas proteínas del complejo 1 se transfieren 4 protones desde la matriz mitocondrial o lado N hasta el espacio intermembrana. Estos protones vienen simplemente del agua. Vienen simplemente del agua. De ahí se extraen esos protones. Bien, este es el coenzimo Q. El coenzimo Q tiene básicamente 3 formas. Una forma oxidada, una forma de radical libre como intermediario, donde el oxígeno gana un electrón, pero lo gana como electrón desapareado, por lo tanto se constituye en un radical libre. Y finalmente una forma ya completamente reducida, donde el oxígeno de la ubiquinona ha tomado los 2 electrones. ¿De dónde venían originalmente estos 2 electrones? Estos 2 electrones venían del NADH y son los que pasaron a través de los mediadores del complejo 1 hasta el sitio de unión en el complejo 1 de la coenzima Q. Pero la coenzima Q no es parte del complejo 1, es una molécula independiente del complejo 1. ¿Ya? Entonces, cada vez que se transfieren los 2 electrones desde el NADH, desde el complejo, desde el NADH libre, a través de los mediadores del complejo 1 hasta el coenzimo Q, y se forma el coenzimo Q reducido, ya les dije, se transferían 4 protones desde el espacio, desde la matriz mitocondrial a el espacio intermembrana. Y esto hace de que la membrana interna de la mitocondria se polarice. ¿Por qué? Porque al acidificarse la, el espacio intermembrana, esta zona de la membrana que está inmediatamente vecina al espacio intermembrana se llena de cargas positivas o se incrementa la carga positiva y como la matriz mitocondrial está perdiendo protones, se polariza negativamente, adquiere carga negativa y este lado de la membrana adquiere carga positiva. Eso significa, dicho en términos más simples, que la membrana se polariza. Se hace positiva con respecto a la matriz, o sea, el espacio intermembrana es positivo con respecto a la matriz mitocondrial. Y esto es de contra de qué es importante. Entonces, fíjense, y ustedes ya tienen que ir pensando, que el transporte de electrones en el sentido horizontal genera un transporte de protones en el sentido vertical. Y la cadena transportadora de electrones va acidificando el lado de la membrana interna que está asociada a espacio intermembrana. Se va acidificando. Ya. Bien. ¿Qué pasa con el complejo 2? El complejo 2, llamado succinato coenzimo Q-reductasa, utiliza como grupo prostético flavina, adenina, dinucleótido y otras proteínas que tienen centros de hierro azufre unidos. ¿Ya? Entonces, miren lo que pasa acá. Ustedes conocen este complejo, porque es la succinato deshidrogenasa. Recuérdense lo que se les dijo cuando ustedes estudiaron el ciclo de Krebs. Todas las enzimas del ciclo de Krebs son solubles
con excepción de la succinato deshidrogenasa. ¿Y qué ocurre acá? Resulta que el succinato se oxida, y cuando se oxida se transforma en fumarato. El complejo 2 tiene un sitio de unión para succinato, y en ese sitio el succinato se oxida y se transforma en fumarato. Pero cuando ese succinato se oxida, el FAD, lo puse al revés, parece. Sí, lo puse al revés. Qué tontera. Bueno, no importa. No sé por qué lo puse al revés. El FAD, que está en su forma oxidada, ¿ah? Discúlpenme, chiquillos, pero esto hay que corregirlo. Pasa a la forma reducida. Entonces, el FAD, que está en su forma oxidada, pasa a su forma reducida. ¿Pero dónde está el FAD? El FAD está en parte de la succinato deshidrogenasa, asociado al sitio activo donde se unió el succinato, que se transformó en fumarato, pero lo que ocurrió acá fue que concomitante o acoplado, mejor dicho, a la oxidación del succinato en fumarato, se generó FAD reducido. Y ese FAD reducido, ni el FAD soluble, perdón, ni el FAD oxidado ni el reducido, son solubles, están unidos, muy fuertemente unidos a las proteínas o al sitio activo de la succinato deshidrogenasa. Al sitio activo de la succinato deshidrogenasa. Por lo tanto, el FAD toma esos electrones, el FAD oxidado toma esos electrones ¿de dónde? Del succinato. Y el succinato, ahora, cuando se convierte en fumarato, le entrega esos electrones al FAD oxidado, generando FAD reducido. Y adivinen a dónde van a dar esos electrones. Van a dar al coenzimo Q, porque el coenzimo Q también tiene capacidad de unirse a una de las proteínas del complejo 2. Entonces, el complejo 2 también sirve para introducir electrones, en este caso directamente del ciclo de Krebs al complejo 2, y estos electrones van a dar al coenzimo Q. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? Profe, Dime. tengo una duda con respecto al complejo 2, es que por lo que recuerdo creo que no era transmembrana. Creo que no traspasaba toda la membrana. No, es transmembrana. Ahí ¿Es hay un error. transmembrana? Sí, ahí hay un Ahí hay. error. Hay un error en los libros antiguos. El Ya. complejo 2 claramente tiene una parte de transmembrana y tiene bien, te podría mostrar la estructura de la molécula. De hecho, Sí, sí, es que me puse a buscar igual. en las versiones antiguas del Leninger sale como una proteína asociada a la superficie, al lado interno, o al lado de la membrana interna que da la matriz mitocondrial. Pero el complejo 2 está cristalizado y se sabe que es una proteína de transmembrana. Ya, gracias, profe. Bien. Aquí está la reacción de la succinato deshidrogenasa. Ustedes la vieron cuando estudiaron el ciclo de Krebs. El succinato se une a la succinato deshidrogenasa, se oxida y los electrones van a dar al FAD reducido. ¿Y qué hace? Bueno,
por otro lado está el FMN, bueno, esta es la parte FAD del FMN, eso fue lo que les quise colocar acá. Y esos electrones, perdón. Esta es la flavina adenina dinucleótido. Estaba delirando. La flavina adenina dinucleótido. Fíjense que la flavina adenina dinucleótido se parece al FMN porque se reduce en dos etapas. En una primera etapa se forma una forma parcialmente reducida como radical libre, y en la segunda etapa se transfiere otro electrón. Y estos electrones en realidad que se constituyen en iones hidruro, están unidos a estos dos nitrógenos, a este nitrógeno y a este otro nitrógeno. Ahora, chiquillos, la succinato deshidrogenasa, bueno, aquí les muestro otros centros de hierro-azufre. Se dan cuenta de que no son todos iguales. Dependiendo del centro de hierro-azufre que estemos estudiando, su forma, su composición puede ser distinta. Pero todos tienen la característica general de tener unido hierro en forma de complejo a azufre de cisteína o, en este caso, a azufre en estado libre. Ya les dije que estos centros de hierro son los que realmente funcionan en la transferencia de los electrones. Bien, hablemos del complejo 3. Tenemos los electrones que vienen del complejo 1 a través del NADH y del complejo 2 a través del succinato. Sin embargo, les voy a hablar, creo que en un momento más de esto. Hay distintos tipos de complejo 2, no todos son succinato deshidrogenasa. Hay otros complejos tipo 2 que se asocian a otras reacciones enzimáticas que implican la transferencia de electrones y la reducción del FAD. ¿Ya? Bueno, aquí les muestro ya, ¿te fijas tú cómo es el complejo 2? Por eso que, bueno, esta es la estructura cristalizada. Este dibujo, en realidad, está derivado de la estructura cristalina del complejo 2. Fíjense que tiene el sitio de unión de succinato asociado al lado N, tiene varias subunidades, por lo menos 4, y fíjense que en esta parte del complejo 2 se une la molécula de ubiquinona. Por lo tanto, en esta parte la ubiquinona recibe los electrones que han pasado desde el FAD a través de proteínas hierro-azufre hasta la ubiquinona para generar la ubiquinona reducida. La ubiquinona reducida simplemente, bueno, la oxidada o reducida, dada su estructura, puede difundir a través de la membrana, no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, la ubiquinona en su estado reducido o coenzimo Q, es la que va a llevar los electrones al complejo 3. O sea, no hay transferencia directa desde el complejo 1 al complejo 3 de electrones, ni tampoco desde el complejo 2 al complejo 3 de electrones, sino que se realiza a través de este mediador que es la ubiquinona. ¿Ya? Y esto es para que tú me creas de que realmente el complejo 2 es una proteína intrínseca de membrana. Eso significa que todos esos esquemas antiguos, donde te dibujaban el complejo 2 como una proteína asociada al lado de la matriz, al lado de la membrana interna que está hacia la matriz mitocondrial, el lado N no son reales, no son verdaderos. Ojo con eso. Bien, yo les dije que habían otros tipos de complejo 2. Eso significa que la succinato deshidrogenasa no es la única manera de llevar electrones desde un sustrato
en este caso el succinato, al coenzimo Q. Por ejemplo, el glicerol 3-fosfato al oxidarse y generar dihidroxicetona fosfato también permite que los electrones de este carbono, el carbono 2, puedan ir a otro complejo tipo 2. Este sí que está asociado a un lado de la membrana. Y fíjate que se encuentra más bien en el espacio intermembrana, más que en el lado N, en el lado de la matriz. Eso significa además que el succinato no es el único sustrato para meter electrones a la cadena transportadora de electrones. Hay otro, el glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, fíjense que la glicolisis, ustedes saben, genera NADH. La enzima que ustedes estudiaron en la glicolisis es una forma soluble de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que se encuentra asociada a la vía glicolítica, se oxida, lo que ocurre es que, bueno, este NADH que se produce en la glicolisis puede ser oxidado por esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, ¿no es cierto? Ahora, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que tiene mucha importancia, y después la vamos a analizar en el metabolismo de ácidos grasos, toma el dihidroxicetona fosfato, que se genera en la glicolisis, y lo reduce a glicerol 3-fosfato. Lo reduce a glicerol 3-fosfato. Ahora, el glicerol 3-fosfato reducido es utilizado por este complejo tipo 2, que usa como sustrato glicerol 3-fosfato, y al oxidarlo y regenerar el dihidroxicetona fosfato, genera Fad reducido, y los electrones del Fad reducido van al coenzimo Q, reduciéndolo. Eso significa, chiquillos, que los electrones, en este caso, los electrones son transferidos desde el glicerol 3-fosfato a través de este complejo tipo 2 directamente al coenzimo Q. Y hay otra vía que está asociada a la beta-oxidación, pero eso no se las voy a mostrar ahora, se las voy a mostrar cuando veamos la beta-oxidación. Entonces, por lo menos hay tres maneras distintas de, utilizando estos sistemas tipo complejo 2, entregar electrones desde un sustrato, succinato en este caso, en el caso anterior, glicerol 3-fosfato en este caso, a el coenzimo Q. Repito, estos forman parte de una familia llamada familia de complejos tipo 2. Uno de ellos es la succinato deshidrogenasa. El otro es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Pero en ambos casos son enzimas que de alguna manera están asociadas a la membrana interna de la mitocondria. Una es de transmembrana, la succinato deshidrogenasa, y esta está asociada o se encuentra en la superficie del lado de la membrana interna que da al espacio intermembrana. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Antes de seguir. Profe, Dime. tengo una duda con respecto al cambio que hizo delante, eso que editó la cosita. ¿Acá? No, no, el de la foto de delante, donde aparecían como todos los... Esto. Ese como que me costó entender el cambio que hizo del FAT más al FAT H2. Es que yo había, o sea, hace Es rato ya es habíamos lo visto mismo la que tienes materia. acá, po. Es lo mismo que tienes acá, po. Esta es la reacción de la succinato deshidrogenasa. El succinato toma dos electrones, uno de acá y otro de acá, y se reduce. Y todo esto Ya, ocurre dentro del sitio activo de la succinato deshidrogenasa. Recuerda que la succinato deshidrogenasa usa como cofactor el FAD.
Y son, ¿por qué? Porque los electrones no pueden ir directamente desde el succinato hasta... No pueden ir directamente desde el succinato hasta el coenzimo Q. Tienen que pasar a través de esta flavina adenina en su forma oxidada, reducirla. Una vez que la flavina adenina reducida le transfiere los electrones a proteínas hierro-azufre, como las que se muestran acá, van a ir a dar finalmente hasta la ubiquinona, que se une al complejo 2. ¿Cuál es tu duda? No, no, es que me acuerdo de hartos esquemas que había visto y ahora también estaba buscando y en hartos esquemas aparecen como de FAT-H2 a FAT, así como muy macramente, como que aparece el complejo 2 y aparece la flechita de FAT-H2 No, a FAT. pero que tienes que reducir el FAT, pues, chiquillo. No, no, sí lo entiendo, profe, es que en realidad mi duda era más que nada por los otros esquemas que estaba buscando y que había visto. Ten Pero cuidado con entiendo los lo que me esquemas. explica ahora. Sí, Ten sí. cuidado con los esquemas. Ten cuidado con los esquemas. Recuerda que la succinato deshidrogenasa actúa, por lo menos para poder llevar electrones a la cadena, al complejo 2, actúa a través de la oxidación del succinato a fumarato. ¿Ya? Ya, Por lo profe. tanto, el Muchas gracias. FAD tiene que reducirse, porque cuando el succinato se oxida, le transfiere los electrones al FAD, y el FAD, al reducirse, genera FAD reducido. Ya, Y el profe. FAD reducido le va a transferir esos electrones a las proteínas hierro-azufre dentro del complejo 2. Profe, una consulta. ¿Y por ¿Sí? qué entonces se llamaría succinato deshidrogenasa? Se supone que deshidrogenasa hace referencia a que saca hidrógenos, no agrega. Claro, porque oxida, pues. Por ¿Pero eso qué se le está llama agregando? No lo deshidrogenasa. está sacando. ¿Cómo que no? Esos hidrógenos de acá, Sí, tiene razón. No estaba viendo arriba. ¿ya? Ojo con eso. Bien. Hablemos del complejo 3. El complejo 3 recibe el nombre de citocromo C reductasa porque va a reducir al citocromo. Los electrones que llegan al complejo 3 desde el coenzimo Q, sea que hayan partido a través del complejo 1 o a través de los sistemas complejo 2, van a ir finalmente al complejo 3. Y el complejo 3 tiene varios grupos prostéticos, grupos hemo de distinta naturaleza, y también proteínas hierro-azufre, que se encargan de transferir los electrones. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo no les estoy exigiendo que se me aprendan de memoria todos los mediadores. Les estoy indicando cómo se realiza en forma general la transferencia de electrones. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Esto implica que ahora los electrones son tomados por el complejo, por proteínas, fundamentalmente que tienen unidas grupos prostéticos desde la coenzima Q, que está reducida, y transfieren esos electrones al citocromo C. Esto es lo que muestra las flechas. Aquí se muestra el citocromo C asociado hacia la parte, hacia el espacio intermembrana, pero el citocromo C puede difundir y no tiene ningún problema para difundir a través de la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Lo que pasa es que es el sitio de unión del citocromo C al complejo 4, pero esa es otra historia. Entonces, aquí tenemos grupos prostéticos, por ejemplo, grupos hemo, proteínas que tienen grupos hemo, pueden ser con hierro normalmente. Aquí les muestro varios citocromos, fundamentalmente 3 citocromos que unen hierro, el citocromo B, el citocromo A, pero fundamentalmente el citocromo C contiene este grupo prostético, y ese es el que me interesa. Entonces el hierro va a actuar como aceptor y después como dador de electrones. Ya, aquí está el sitio de unión del citocromo C, pero ya les dije que la proteína esta puede difundir en la membrana interna de la mitocondria.
Entonces, una vez que el citocromo C llega a esta zona del complejo 3, le transfiere los electrones a unas proteínas que unen hierro-azufre y posteriormente a una serie de grupos hemo. Lo que ocurre básicamente es que a través de estos mediadores, los electrones van a dar al citocromo C. Y por eso se llama el complejo 3 citocromo C reductasa, porque reduce el grupo hemo del citocromo C. El citocromo C tiene una manera complicada de funcionar. Yo les muestro aquí el esquema general por si acaso alguien lo quiere ver, pero en realidad lo único que les voy a indicar es que cuando la ubiquinona se oxida, básicamente se oxida en etapas. Y al oxidarse en etapas se produce transferencia de protones. Ahora, esto implica que cuando los electrones del complejo 3 van a dar al citocromo C, pasan 4 protones más, lo que polariza aún más la membrana, el espacio intermembrana, la hace más positiva. Y bueno, los electrones van desde el complejo 3 a través del citocromo C al complejo 4. El complejo 4 es el último y recibe el nombre de citocromo C oxidasa. Tiene varios grupos hemo, algunos de ellos unen cobre, y funciona básicamente de la misma manera como lo vimos anteriormente. Existen una serie de mediadores dentro del complejo 4. Hay centros de hierro, también hay centros de cobre. Recuerden que el cobre también puede cambiar su estado de oxidación. Y fundamentalmente, esta citocromo C oxidasa, llamado también complejo 4, une el oxígeno. Y cuando une el oxígeno, lo reduce y forma agua. Ahora, por cada 2 electrones que pasan a través del complejo 4 al oxígeno, se transfieren 2 protones más. Si bien es cierto, en este modo se muestran 4 protones, en realidad la estequiometría dice que por cada 2 electrones, y recuerden que los primeros electrones que entraron vienen del NADH y son 2, por cada uno de esos 2 electrones, en realidad se oxida media molécula de oxígeno. Se reduce media molécula de oxígeno para formar agua. Entonces, como resumen, el citocromo C le transfiere finalmente sus electrones al oxígeno, y por cada medio mol de oxígeno que se reduce a agua, se transfieren 2 protones. Por lo tanto, la estequiometría que se muestra en la diapositiva que les mostré anteriormente está considerando una molécula completa de oxígeno siendo reducida. Lo hice así para indicarles que realmente el complejo 4, por cada 2 electrones, transporta 2 protones y puede reducir media molécula de oxígeno. Si reduce una molécula completa de oxígeno, obviamente va a transportar 4 protones. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, chiquillos? Al llevar protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una diferencia en el potencial de iones hidrógeno. Recuerden que el potencial químico tiene 2 componentes, el componente de concentración y el potencial de membrana propiamente tal. Bueno, aquí se muestra básicamente lo mismo que les mostré delante. El complejo 1 transporta 4 protones por cada 2 electrones. El complejo 2, aquí, este es un esquema antiguo, no lo quise cambiar porque tendría que haber puesto una cuestión aquí encima y medio lata. Pero el complejo 2, que es normalmente la succinato deshidrogenasa, que es una proteína de intermembrana, no transporta hidrógenos,
protones, pero sí el complejo 3 y el complejo 4. Entonces ustedes deben darse cuenta que la transferencia de electrones desde el NADH, cuando estos entran a través del complejo 1, o del succinato, cuando entran a través del complejo 2, hasta el oxígeno, permiten la generación de un gradiente de protones. Cuando ustedes no han estudiado bien esta materia, ponen cualquier cosa en las pruebas. Así que ojo con esto, ¿eh? Ponen que, por ejemplo, hay una cadena transportadora de protones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les pido, por favor, de que vean bien la materia. Esta materia no es fácil. Esta materia no es fácil. Y a nosotros nos interesa saber si ustedes realmente dominan o no el tema. Entonces, las preguntas, algunas pueden ser sencillas, pero otras van a ser más dificultosas. Entonces, repito, la transferencia horizontal de electrones desde el NADH a través de los complejos, los 4 complejos, o a través desde el succinato, a través de estos 3 complejos, reducen el oxígeno a agua. Eso significa que la cadena transportadora de electrones se utiliza para generar un gradiente de protones entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. ¿Y de dónde vienen estos protones, chiquillos? Estos protones vienen básicamente del agua. Una pregunta que ustedes se podrían hacer, bueno, resulta que lo que yo les muestro acá es un flujo de electrones desde el NADH, en el caso que se utilice el complejo 1, hasta el oxígeno del agua, ¿no es cierto? Y la pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué los electrones fluyen espontáneamente desde el complejo 1 hasta el oxígeno, que es el aceptor final? Eso significa que de alguna manera los grupos químicos que participan en la transferencia de electrones dentro de los 4 complejos están ordenados de manera tal de que los electrones terminan siendo transferidos desde el NADH hasta el oxígeno o desde el succinato hasta el oxígeno. ¿De qué depende eso? Eso depende de algo, de un concepto que es fundamental y que ustedes vieron en el curso de química con el profesor Oscar Cerda. ¿Se acuerdan? Los famosos potenciales de oxidorreducción. Los potenciales de oxidorreducción, o el valor de los potenciales de oxidorreducción, nos permite predecir de dónde a dónde van los electrones. Entonces, fíjense que si ustedes analizan básicamente cada uno de los potenciales asociados a los mediadores que transportan los electrones, en este caso el NAD, que transporta electrones al generar NADH, el hierro más 3, que se oxida a hierro más 2, y finalmente el oxígeno, que toma 2 electrones, se ordenan de manera tal de que los electrones fluyen espontáneamente desde el NADH hasta el oxígeno. Y eso está dado por los valores de potencial. Si yo no lo voy a hacer acá, porque desgraciadamente no tengo tiempo, dado el tiempo que tengo para hacer la clase. De hecho, cuando la gente estaba estudiando cómo los electrones se movían a través de los distintos mediadores de la cadena transportadora de electrones, se dieron cuenta de que ordenando los potenciales podrían saber cuál era el aceptor final y de dónde venían los electrones y cuáles eran los intermediarios por donde pasaban. Entonces, estos potenciales de oxidorreducción permitieron ordenar los componentes de la membrana, perdón, los componentes de la cadena transportadora de electrones que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto?
Ya, llevo 1 hora y media de clase. Les voy a dar 15 minutos. Eso significa que, según mi reloj, son las 16:29. Estaríamos volviendo a las 17, no, a las 16:45. ¿Les parece? Sí. Ya. Nos vemos en 15 minutos. Profe, Dime. le puedo hacer una pregunta, pero no es como materia en No, sí, no sino que es importa. como lo que había dicho delante con el compañero. Es que sabe que me quedan muchas dudas con lo que había dicho. ¿Podría poner de nuevo, por favor, lo que cambió? Si no es molestia, por favor. ¿Qué cambié, perdón? ¿Me puede retroceder un poquito? Cuando lo estábamos como discutiendo con un compañero, lo que había puesto del FAT-H2 y el FAT. Sí, no sé por qué se enredan con eso. Ahí, la 22. ¿Esa es la 22? No, una más. Una más a su derecha. Esa. Esa. Mire, sí, es que ya arriba se supone que el deshidrogenasa significa que saca hidrógenos. Ya, del succinato al fumarato está sacando hidrógenos. Pero arriba del FAT, el FAT-H2 le está agregando. Entonces yo creo que no tendría sentido eso. Ay, ¿cómo que no? Es ¿A que, dónde mira, van bueno, los está electrones del FAD? a los siguientes complejos. No, pues. No van directamente a un complejo porque en el sitio activo hay FAD. Recuerda esto, por favor. Por algo les pasé esto. El FMN se parece mucho al FAD. Este es el FAD. El FAD toma 2 electrones unidos a hidrógeno, a protón, por lo tanto se une un hidrógeno. En una primera reacción, este nitrógeno se reduce y en una segunda reacción, este otro nitrógeno se reduce. Por lo tanto, cuando el FAD se reduce, forma una especie con 2 hidrógenos más. ¿De dónde vienen esos electrones que toma el FAD? Vienen de un sustrato que está fuera de la membrana interna de la mitocondria, que es el succinato. Yo no sé, pero yo no sé cuál es la duda que tienen ustedes. Es que igual podría ser confusión porque en biología nosotros vimos que en el complejo 2 iba del FAT-H2 al FAT. Eso no es así. Eso no es así. Tal vez los cloroplastos, pero no acá. Chiquillos, yo he hecho esta clase 1.000.000 de veces. He leído de esto. Sé de lo que estoy hablando. No estoy inventando cosas. No sé qué, no sé, o alguien se lo explicó mal o ustedes no entendieron, porque muchas veces pasa de que dicen, no, es que nos explicaron de otra manera de esto, y cuando uno va a ver la materia pasada por los profesores, resulta que es lo mismo. Yo creo que ustedes tienen una confusión, no el profesor que originalmente les hizo esta clase. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Profe, gracias. No hay de qué. Ay, señor, el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Por qué? A ver. Succinato de deshidrogenasa. Pero no haberme equivocado.
No, se reduce. Fotosíntesis. Profe, Dime. que ahí estaba hablando con un compañero y parece que aquí está lo que nos habíamos complicado. Es que ¿Por qué? igual resulta que en Biocell, cuando vimos esto, lo vimos de manera muy general. Y al verlo de manera muy general, creo que aquí usted nos mostró un paso más. Y este paso más es el que nosotros como que nos Ah, que ustedes se omitió en... Sí, po, nosotros solo vimos como la oxidación del FAT-H2 el succinato. al FAT, sí, po. Ya. Pero O no sea, vimos el paso anterior, po. No sí, vimos, nosotros no nos quedamos con eso de que primero se reducía y después se oxidaba, sí, sino que nos quedamos al final, no, el paso último. sí, lo que pasa es que muchas veces se explica así cuando se pretende... Y está bien, si no, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que los complejos 2 producen FAT reducido. Sí, pues ese es el primer paso, eso es como lo primero que pasa, después pasa a lo de la... Lo que pasa es que el FAT reducido se oxida. Cuando le pasan los electrones a las proteínas hierro azufre, por ejemplo, el FAT reducido se oxida nuevamente. Se Sí, genera pues es FAT. como que... Sí, va, y ahí le suelta los electrones. Ahí le sueltan los electrones. Sí, es que Sí, eso es lo que no nos calzaba, porque a fin de cuentas, al reducirse, estaba tomando los electrones, pero ¿y esos electrones dónde quedaban? Pues si al final tenían claro, que seguir pues, transportándose. no, pues, pero claro, si por eso les mostré el esquema, pues, los electrones siguen avanzando, los electrones no se quedan pegados al FAT. Sí, pues obvio, no, sí lo entiendo perfectamente eso, pero era práctico, por ese punto que nos estábamos confundiendo, porque como lo vimos de manera general, el profe no lo explicó mal, solamente nos dijo el último paso, que era como el más relevante, porque ahí se sueltan los electrones, pues que era lo que nos quería explicar así como Claro, es que paso a paso. en biología no pretenden hacer un análisis molecular tan fino. Sí, sí nos dijo, sí, yo incluso ahora estaba viendo la clase y eso mismo decía, porque aquí lo veíamos de manera general, Sí. pero aquí como nos metió que se reducía, era como, oh, se está contradiciendo. No, pero no es así, pues, sino No, que pero es un paso más dentro de... del succinato los electrones van al FAD, el FAD se reduce, y ahora el FAD, cuando le transfiere los electrones al siguiente mediador, que es una proteína de hierro azufre, se oxida. Por lo tanto, el Sí, FAD queda como FAD. O sea que el FAD, que estuvo reducido un tiempo, se vuelve a oxidar. que le hace como un para allá y para acá. Claro, por eso que yo les decía que la cadena transportadora de electrones es un pimponeo de electrones. O sea, es como cuando, no sé, antes había unos juegos donde uno se iba pasando las cosas, se ponía la gente en fila y tú le ibas pasando. O por ejemplo, cuando apagan un incendio, ¿han visto esta cuestión de cómo se pasan los baldes de agua? Sí, O sea, nadie se queda con el balde de agua. El balde de agua finalmente, ¿a dónde va el agua? Va a apagar el fuego.
Pero el que tuvo el balde de agua un momento, lo tuvo por un momento, lo ganó y después lo perdió, porque se lo pasó al otro. Sí, sí, se entiende, profe, pero ahí se aclaró el punto en realidad, si era eso lo que nos tenía ahí como, y como no estábamos, justo nos habíamos parado en esa diapo, analizar esa diapo, era como que nos faltaba lo que pasaba después, porque era el paso que venía nomás, pues, que Claro. realmente después se oxidaba de nuevo. Entonces estábamos, sí, sí, lo entiendo. Sí, pues por eso les mostraba yo en esos esquemas y les decía, aquí los electrones van pasando a través de esto. Claro, se da por hecho de que si los electrones van pasando, el que tuvo los electrones, cuando los pasó, ya no los tiene. Por lo tanto, pasó, se redujo un momento y después se oxidó. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. En la cadena transportadora de electrones lo que tú tienes es reducción, oxidación, reducción, oxidación. Y finalmente, ¿quién es el que se reduce? El oxígeno. Ese es el único que queda reducido permanentemente. Porque el agua, el oxígeno reducido que forma agua, ya no, el agua no le transfiere a nadie más esos electrones. Con eso ya bastó para generar el gradiente de protones. Se capta, se capta. Yo creo que voy a tomar agüita. Anda a tomar agua. Profe, respecto a la conversación, entonces al final es de FAD a FAD H2 y después el FAD H2 vuelve a FAD. Vuelve a FAD, sí. Así Eso es. sería entonces. Ah, ya, Es gracias. así es, así es. No, pero está bien. Uno de repente da por hecho algunas cosas y justamente a veces cuando uno no las capta bien es cuando queda el hueco. Así que está bien que pregunten. Está muy bien que pregunten.